Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar la composición de funciones. Muy bien, la simbología que vamos a utilizar para esta operación, ahora va a ser un círculo que se encuentra en medio, pero no es un punto, es un círculo. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, el punto, eso sí implica multiplicación, pero cuando veamos un puntito, o un círculo más bien, es una composición, ¿ok? Entonces, muy bien, aquí nos está pidiendo que hagamos composición de funciones. ¿Qué es una función compuesta o en qué consiste? Bueno, muy bien, lo que consiste es que la primera función es la original y la segunda la vamos a meter en la original o en la primera. ¿Y en dónde la vamos a meter? Pues en las x. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a escribir primeramente la función f, que es la función original. La función f es esta de aquí. Las x las voy a poner con otro color porque esas son las que yo voy a reemplazar. Entonces mi función f es 5x menos 7. Muy bien, ya empecé primeramente por escribir mi función f. Ahora me pide que reemplace las x de la f por la función g. Mi función g es esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que está en color negro, los números se quedan como están, pero las x se van a cambiar por la función g. Entonces, ahora aquí sería paréntesis 3x más 2. Es decir, en lugar de x estoy escribiendo la función g. En eso consiste la función compuesta. Y el menos 7 que tenemos a un lado se baja tal y como está. Muy bien. ¿Qué sigue aquí? Pues únicamente vamos a quitar el paréntesis multiplicando. Aquí sería más por más es más, 5 por 3, 15, pasamos a x, más por más es más, 5 por 2 serían 10, y bajamos el 7 porque ese nos es afectado por el 5. Nada más lo que nos queda por hacer es sumar términos semejantes. Entonces, f composición g en función de x es igual a 15x más 10 menos 7 nos quedarían 3. Este sería nuestro resultado. ¿Okay? Vamos a ver este mismo ejemplo, estas mismas funciones, pero ahora nos están pidiendo g composición f. Si la g ahora aparece primero, significa que esa es mi función original y es la que yo voy a tener que reemplazar las x por la f. Entonces empiezo por escribir mi función g. Mi función g es 3, ponemos la x con otro color, más 2. Entonces aquí en este valor de x vamos a meter ahora ¿qué función? Pues la f, que es esta que tenemos aquí. Entonces pasamos el 3, abrimos un paréntesis para escribir la función f, que sería 5x menos 7, y bajamos el más 2, ¿sale? Entonces en la x de la función g, que es esta de aquí, estoy reemplazando o metiendo la función f. Y ya nada más hacemos las operaciones. Más por más es más, 3 por 5 serían 15x, más por menos es menos, 3 por 7, 21, y bajamos el 2. Entonces nada más que hacemos, pues vamos a juntar términos semejantes y vamos a decir que g composición f en función de x es igual a 15x menos 21 más 2 nos quedaría menos 19, y este ya es nuestro resultado. ¿Okay? También nos podemos topar que nos digan f composición f. ¿Qué significa? Bueno, pues la función f, que es la original o la primera, aquí la voy a reescribir, sería 5, en lugar de x vamos a ponerla con color rojo, menos 7. Entonces dentro de esta x vamos a reemplazarla por la misma función f, es decir, por esta misma. Entonces 5 lo pasamos, la x la vamos a reemplazar por 5x menos 7, que es la función f. Nos están pidiendo que metamos la f dentro de la misma f, y bajamos el menos 7. ¿Qué nos queda? Pues ya nada más multiplicamos, más por más es más, 5 por 5, 25x, más por menos es menos, 5 por 7, 35, menos 7. Entonces el resultado de f composición f en función de x es igual a 25x menos 35 menos 7 son signos iguales, se suman, nos quedaría menos 42, y este ya sería nuestro resultado de f composición f en función de x. ¿Okay? Vamos a ver otros ejemplos un poquito más complicados. Bueno, vamos a ver si todavía es un poquito fácil. Aquí tenemos dos funciones, vamos a hacer un poquito más rápido, f y g. Si la g aparece primero, ¿qué significa? Que esa es mi función original. Entonces empiezo por escribir g, que sería menos 2, aparece x, la ponemos con color rojo y ponemos el menos 3.
¿Y qué función voy a meter adentro de la g? Pues nos están pidiendo que la f sea la que vaya a sustituir la x. Entonces bajamos menos 2. La x la voy a cambiar, ¿por qué? Por la función f. ¿Cuál es f? Es esta. 9x menos 1 y bajamos el menos 3. Vamos a multiplicar, entonces aquí nos quedaría menos por más es menos, 2 por 9, 18x, menos por menos es más, 2 por 1, 2, y el 3 se pasa porque no está afectado por el menos 2. Entonces, g composición f en función de x es igual a menos 18x, 2 menos 3 es igual a menos 1. Y este ya estaría nuestro resultado de g composición f. Muy bien, vamos a ver ahora este. Este se va a volver un poquito más complejo. Aquí nos están pidiendo f composición g, es decir, la función g la voy a meter dentro de las x de la f. Ahora la f tiene más x, entonces esas las vamos a tener que reemplazar. Empiezo primero por escribir mi función f y voy a cambiar las x por un color diferente. Entonces aquí me va a quedar x y esa x está elevada al cuadrado más 9, aparece nuevamente x, ponemos x y el menos 3. Entonces, las dos x, las que están en color rojo, tienen que ser reemplazadas por ¿quién? Por la función g, que es esta de aquí. Entonces, aparece la primera x, vamos a ponerla aquí con color rojo, paréntesis, y voy a escribir mi función g, que es 7x más 1. Y esa sabemos que va al cuadrado porque aquí nos lo está indicando. Más 9, aparece x nuevamente, entonces nuevamente va a ser 7x más 1, pero esa x ya no tiene el cuadrado, solamente va de esa manera. Y finalmente bajamos el menos 3, no tiene x, entonces no tengo que copiar la función g. Ya reemplacé, ahora me falta resolver la operación. Esto que está aquí es un binomio al cuadrado. La regla para elevar un binomio al cuadrado es la siguiente. Es cuadrado del primer término. Entonces sería al cuadrado de 7x. 7 por 7 serían 49, x por x, x cuadrada. Esa es la primera regla. Muy bien. Segunda, es el doble del primero por el segundo término. Entonces es como si aquí pusiéramos un 2. Entonces sería 2 por 7x, 14x positivo. Y luego por el 1 que tenemos aquí positivo sería 14x por 1, sigue siendo 14x, ese es el resultado. Y finalmente la última regla o el último paso es el cuadrado del segundo término, más 1 elevado al cuadrado, más por más es más, 1 por 1 sigue siendo 1, ahí está, ¿ok? Muy bien, la siguiente sección pues ya es más sencilla, nada más va a ser 9 por 7x, serían 7 por 9, 63x, 9 por 1 más 9 y bajamos el 3. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar los términos semejantes para obtener nuestro resultado final. Entonces f composición g en función de x es igual. Empezamos, 49x cuadrado no tiene otro compañero, lo vamos a pasar tal y como está. Muy bien, vamos a buscar a otros términos semejantes. Aquí tenemos 14x, su compañero es 63x. Ambos son positivos, los vamos a sumar. 14 más 64 serían 60 más 77x. Ahí lo puse con otro color, perdón. Y finalmente tenemos 1 positivo más 9 y menos 3 que no tienen x. Esos nada más se sumarían directamente. Serían 1 más 9 son 10, menos 3 más 7. Y este que está aquí ya es nuestro resultado de f composición g. Está un poquito más complicado, obviamente porque tenemos aquí este término que fue un binomio al cuadrado. ¿Okay? Vamos a hacer el último ejemplo. Aquí nos pide g composición f. La g es la original o nuestra función principal a la que vamos a reemplazar las x. Entonces empezamos por copiar g. G es 7, aparece x, la ponemos con color rojo, más 1. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahora en esta x de la función g tengo que meter la función f, que es lo que nos dice. Pues mi función f es esta de aquí. Entonces pasamos el 7, aparece x, ponemos un paréntesis y vamos a escribir x cuadrada más 9x menos 3, que es nuestra función f. Estamos metiendo la f en la x, más 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada más multiplicamos 7 por 2, 14x cuadrada, más por más es más, 7 por 9 son 63x, más por menos es menos, 7 por 3,
21. Y bajamos el más 1, ese no se multiplica por 7. El paréntesis llega nada más hasta aquí, esto es lo único que multiplico por 7. ¿Okay? Muy bien, y vamos a juntar nuevamente términos semejantes. Aquí está, esto es igual. 14x cuadrada, no tiene compañero, lo pasamos. 63x tampoco tiene compañero, lo pasamos y nada más nos quedaría menos 21 más 1, menos 20. Y ese es el resultado de G composición F. Nada más aquí voy a poner otro ejemplo en el que tengamos un binomio cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera 3x menos 5 elevado al cuadrado, la regla sería cuadrado del primero, 3 por 3 sería 9, x por x, x cuadrado. ¿Okay? La siguiente es el doble del primero por el segundo. Es como si aquí pusiéramos un 2 o bajáramos el 2 y multiplicamos. 2 por 3x, 6x. 6x, perdón. Aquí sería 6x por menos 5, más por menos es menos. 6 por 5 serían 30x. Lo que hicimos fue esto. 2 por 3, 6, por 5, 30 y pasamos a x. Y el último término consiste en elevar el menos 5 al cuadrado. Menos por menos es más, 5 por 5, 25. Entonces, ese sería el resultado de elevar ese binomio al cuadrado. Entonces, lo estoy poniendo aquí porque va a haber ejercicios en los que tienen que aplicar esta regla y pues para que sea un poquito más fácil recordarlo. Muy bien, hasta la próxima.